Qué felices estamos. Explotan nuestros corazones, Señor, de alegría, de gratitud, de esperanza, de paz. Oh Señor, nadie podría haber inventado una historia de amor tan maravillosa como la nuestra con vos. En tu palabra nos lo decís, Señor, que ni oído yo, ni ojo vio, ni en corazón de hombre alguno subió alguna vez una historia tan extraordinaria. Oh Señor, cuán maravilloso sos, cuán maravilloso sos. Te amamos, Señor, y porque te amamos, también queremos amarte más. Queremos entenderte. Nada queremos más, Señor, en esta vida. Te suplicamos, te pedimos, ahora que por medio de tu palabra abras nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender para qué fuimos creados, para qué existimos, por qué hiciste este mundo, para qué existe la iglesia, Señor, para qué bajaste de los cielos. Enséñanos, Señor, y cambianos. Que así sea. Amén. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. O en otras palabras, donde no hay un conocimiento claro de quién es Dios, de cuáles son sus propósitos y de cuál es su voluntad para con nosotros, el pueblo se desorienta y nos descarriamos. Entonces, entender cuál es el propósito por el que nosotros hemos sido creados y salvados no podría ser más crucial, no podría ser más importante. Y realmente es posible para nosotros tener un buen conocimiento en cierta medida de los atributos de Dios y de la ley de Dios, de la voluntad de Dios para con nosotros, pero todavía no entender cuál es el mismo propósito por el que Dios nos creó y nos salvó y por el que Él hace absolutamente todo lo que hace en este mundo. Podemos ser muy moralistas y podemos tener muchas buenas intenciones y muchos buenos deseos, muchos buenos propósitos, pero otra cosa es entender el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. Su motivación, lo que lo llevó a Él a ser al hombre y salvar al hombre. Si nosotros no entendemos esto, entonces vamos a carecer de una comprensión profunda de absolutamente todo lo que las Escrituras nos enseñan acerca del consejo de Dios para nosotros. Porque el propósito de Dios es el eje de absolutamente todo lo que se nos revela en las Escrituras, de todo lo que somos, de todo lo que debemos ser, de todo lo que debemos hacer. Así que si el eje no está centrado, todos los demás rayos de la rueda de nuestra vida van a estar descalibrados, van a estar mal. Así que esto es crucial y realmente hay muchos buenos cristianos, realmente muy buenos cristianos que aman a Dios y lo agradan en muchas maneras, que no entienden el propósito de Dios y también carecen de bastante motivación. Muchos cristianos han reducido el propósito de Dios simplemente a Cristo vino a dar su vida para que nuestros pecados sean perdonados. Y simplemente todo queda ahí. Todo queda ahí. Sin embargo, el propósito de Dios es mucho más amplio que eso, muchísimo más amplio que eso. Otros dicen, el propósito de Dios es que hemos sido creados y salvados para la gloria de Dios. Y está bien, pero ¿qué significa eso? Puede ser, no puede ser, es tan abstracto si simplemente eso es todo lo que entendemos o todo lo que decimos. ¿Qué significa que Dios nos creó para su gloria? ¿Qué es lo que Dios muestra de su esplendor al crearnos y al salvarnos? ¿Qué es lo que nosotros debemos ver de ese esplendor? ¿Qué debemos hacer? Si no respondemos bien a estas preguntas, una vez más vamos a estar
desorientados y perdidos. Y así muchos cristianos llegaron al Señor, se salvaron, entraron en una relación con Cristo, forman parte de una iglesia local, pero no saben tanto a dónde ir. Carecen de norte. Están simplemente tratando de entender más de la voluntad de Dios para ellos y de conformarse a la voluntad de Dios, pero pareciera que no hay nada más. No hay nada más. Y todo lo que entienden parece algo así como un rompecabezas desarmado. Una pieza por acá, otra pieza por allá, otra pieza por allá. Pero no pueden ver el cuadro, no pueden entender cuál es el gran propósito de Dios. Así que realmente necesitamos, creo, revisar lo que entendemos por el propósito eterno de Dios. Y hace bastante tiempo que no enseño al respecto, así que para algunos, los más antiguos, esto va a ser un repaso nada más, pero para otros va a ser bastante novedoso. Bien, el texto que creo que nos enseña más claramente en toda la Escritura cuál es el propósito eterno de Dios es Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Los que conforme a su propósito son llamados. Así que Pablo acá está hablando acerca del propósito de Dios. Y está diciendo que todo lo que nos sucede coopera para el cumplimiento de este propósito y que hemos sido llamados para cumplir con este propósito, pero a continuación Pablo va a definir cuál es ese propósito. Entonces dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos míos, este es el propósito de Dios. Tan simple que un niño puede entenderlo, tan profundo que vamos a estar asombrados por los siglos de lo que Pablo está diciendo acá. Si pudiéramos resumir, o mejor dicho, resumiendo la enseñanza de este texto, podemos decir que el propósito de Dios en la creación y en la salvación del hombre es crear una familia de muchos hijos que se asemejan a Jesús, con el propósito de que Cristo sea exaltado por ellos. Y ahora voy a explicar qué es lo que esto significa, pero quiero que lo vean claramente en la gramática. Acá Pablo nos dice cuál es el gran propósito de Dios, pero también nos muestra que este propósito tiene, por así decirlo, una meta final y un objetivo subordinado a esa meta. Y podemos entenderlo al considerar las dos preposiciones para y el sentido que dan a la articulación de la gramática de este texto. Pablo dice una vez más, este es el propósito de Dios. Hemos sido predestinados, la predestinación es coherente con el propósito de Dios, hemos sido destinados a cumplir con este propósito. Dice, a los que antes conoció también los predestinó para, primer preposición, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el objetivo. Hemos sido predestinados para ser como Cristo. Hemos sido predestinados para eso. Dios está trabajando en nuestras vidas para que seamos más como Cristo. Adán y Eva, nuestros padres, fueron creados a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios, a su semejanza. Después de que el hombre cayó, Dios empezó a trabajar para restaurar esa imagen. Y Dios está trabajando en nuestras vidas ahora para hacernos como Cristo. Pero no termina ahí. Muchos se equivocan diciendo que este es todo el propósito de Dios. Hemos sido hechos y predestinados y Dios está trabajando en nuestras vidas para que seamos como Cristo y eso es todo. Pero este es el objetivo para cumplir la meta. ¿Cuál es la meta? Segunda preposición, para. Para, es decir, esta es la razón por la que Dios está
trabajando para hacernos como Cristo, para que Él es Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora esto lo cambia todo, hermanos. Esto lo cambia todo. Nosotros debemos ser como Cristo este es el objetivo final, esta es la meta del objetivo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos, o el griego se puede traducir el preeminente entre muchos hermanos, el exaltado entre muchos hermanos. Miren, déjenme explicarles lo que esto significa. Hermanos, el Señor quiera que todos podamos entenderlo más y que nos enamoremos del propósito de Dios. Dios deseó crear una familia de incontables hijos, como las estrellas y más numerosos que las estrellas, a fin de dárselos a su unigénito Hijo, a su eterno y maravilloso Hijo, para que ellos, estos hermanos que Él quiso crear, lo admiren, lo adoren, lo atesoren, se relacionen con Él y Él a la vez se alegre con ellos, se agrade con ellos y se recree con ellos por los siglos de los siglos de los siglos. Ese es el propósito de Dios. Esa es la misma razón por la que nuestros padres Adán y Eva fueron creados. Para eso fue hecho este mundo. Y para eso Dios está trabajando en la redención de este mundo. Este es el gran deseo de Dios. Él quiso darle a su Hijo una multitud de hermanos para que camine con ellos para siempre. Y la razón por la que nosotros tenemos que ser como Cristo, por la que tenemos que ser semejantes a Él, es porque de otra manera no podríamos ser hermanos dignos. Si nosotros no somos como Él, no sería posible tener una relación íntima con Él. No sería posible que Él encuentre alegría y placer en nosotros, ni que nosotros podamos encontrar alegría y placer en Él. Oh, hermanos, qué simple, pero qué profundidad, qué sencillez, pero a la vez qué propósito tan maravilloso. Esta es nuestra misma razón de ser, como lo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16, todo fue hecho por medio de Cristo y para Cristo. Por medio de Cristo y para Cristo. Hermanos, entiéndanlo de esta manera. El Hijo, Dios el Hijo, es todo para Dios el Padre. Es absolutamente todo para Él. El Padre está completamente cautivado y enamorado de su Hijo. Lo que nosotros vemos en el bautismo de Jesús, que el Padre abre el cielo, rompe los cielos y grita diciendo, este es mi Hijo amado, quien tanto deleite me trae. Eso que vemos ahí es lo que siempre ha existido. El Padre ha estado desde siempre diciendo, este es mi Hijo, quien tanto deleite me trae, amando a su Hijo, y el Hijo amando a su Padre, adorándose mutuamente en una relación infinitamente feliz, perfecta, armonía indescriptible. Y alguna vez el Padre, vamos a decirlo así, soñó, deseó, como ama a su Hijo, y todo el tiempo le está alabando a su Hijo y alegrando a su Hijo. Él dijo, voy a hacerle una multitud de hermanos. Voy a hacer al hombre, voy a hacer una criatura que pueda apreciar a mi Hijo como yo lo aprecio. Y que ellos también sean mis hijos, hijos adoptivos. Y voy a poner mi imagen en ellos y van a parecerse tanto a mi Hijo
que mi hijo va a poder apreciarlos y va a amarlos. Y entonces vamos a ampliar la familia. Y ya no vamos a ser 3, vamos a ser millones de millones de millones. Y así fue. Ese es el misterio. Y así fue. Hermanos, nosotros somos, y quiero que entiendan esto, no un regalo del Padre para el Hijo, el regalo del Padre para el Hijo. El regalo del Padre para el Hijo. Y todavía, debido a la caída, nosotros ni entendemos bien esto, ni este propósito se cumple plenamente. Pero pronto vamos a ver la alegría de la Trinidad sobre nosotros. Pronto vamos a ver que somos hijos de Dios. Pronto, cuando Dios termine su trabajo en nosotros y su imagen en nosotros sea restaurada, vamos a ver la alegría eterna del Hijo sobre nosotros. Hermanos, entender esto es crucial. No podemos entender nada de absolutamente nada si nosotros no entendemos bien esto. Todo lo que entendemos, miren, podremos saber tantas cosas que no puedan caber en el mar. Nuestros conocimientos podrían tener la amplitud del mar, pero si no entendemos esto, si no entendemos el propósito de Dios, nuestros conocimientos, por más amplios que sean, van a tener la profundidad de un charco. Y así son muchos cristianos, saben de todo, hablan de todo, pero pareciera que no entienden nada como deberían entenderlo. En 1 Corintios 1:9, Pablo dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo. Fuimos llamados a tener comunión con su Hijo. Hermanos, la salvación, nuestra salvación, no es la razón por la que Dios creó este mundo. Nuestra salvación no es el fin por el que Dios creó este mundo. Nuestra salvación es simplemente el medio por el cual Dios está cumpliendo su propósito, el propósito por el cual creó este mundo. La salvación es la redención del propósito de Dios. Nuestra salvación es Dios rescatando su plan, rescatando al hombre extraviado. ¿Lo entienden? La salvación es espectacular, hermanos. La multitud de los atributos se revelan de Dios en la salvación de una manera única y extraordinaria, de tal manera que vamos a estar por los siglos de los siglos asombrados por lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos. Pero no se equivoquen, o van a tener la profundidad de un charco en su comprensión de su relación con Dios. La salvación, la cruz de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, es el medio para que nosotros podamos ser rescatados y podamos al fin darle a Cristo la gloria que debemos darle. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso. Bien, antes de avanzar un poquito más en otras cosas y de ver cómo debe seguir todo esto, déjeme señalar 3 cosas en el texto de Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, que deben dar orden a nuestra comprensión de lo que debemos hacer como iglesia. La gran comisión no es otra cosa que nuestra búsqueda del cumplimiento del propósito de Dios. Y creo que hay 3 conceptos claves que puedo ordenar de una manera muy simple para que ustedes lo entiendan bien. Lo primero que debemos hacer, nuestra primera preocupación respecto a nosotros mismos y respecto a nuestros hermanos, debe ser la conformidad a la imagen de Cristo. Y la palabra clave acá para organizar esto es calidad. Calidad. Fuimos creados
predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Así que nosotros deberíamos estar obsesionados como discípulos del Señor por aprender de Él, por ser como Él. Hermanos, todos acá deberíamos ser tan apasionados por entender más cómo es nuestro Señor, observando cómo el Hijo se relacionó con el Padre, cómo el Hijo se relacionó con el mundo en general, cómo el Hijo se relacionó con el diablo, cómo el Hijo se relacionó con la iglesia, cómo Él hizo todo lo que Él hizo, cómo hablaba, cómo pensaba, cómo se movía. Debemos estar obsesionados por entender todo acerca de Cristo. Y debemos tener una fuerte identidad como sus discípulos. Un discípulo es alguien que ha dedicado su vida a aprender de un maestro, para ser como su maestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo más importante. Así que lo primero es nuestra conformidad a Cristo, personal, y después debemos perseguir esa meta en la vida de cada cristiano. Todos ayudándonos a ser más como Cristo, aprendiendo de los que ya son más como Cristo en medio de la iglesia, sentándonos a sus pies. Después aprendiendo de los pares. Y todos tenemos aspectos diferentes de la imagen de nuestro Señor, así que todos tenemos que aprender de todos. Y después todos enseñando a los más jóvenes en la fe a ser más como Cristo, dándoles de lo que tenemos. Siempre. Segundo concepto es la unidad. Dios no solamente creó seres para que sean conformes a la imagen de Cristo, sino que lo que Él creó es una familia, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice Pablo. Él creó una familia. Así que, como familia, nosotros debemos estar unidos. La Trinidad, ¿no? Un Dios, tres personas, por así decirlo, es el molde de nuestras familias. Nosotros fuimos constituidos en familias, creados en familias, porque fuimos hechos conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, la segunda palabra clave acá es unidad. La segunda preocupación es que como hermanos debemos estar tan unidos como la Trinidad. Y nuestro Señor en Juan capítulo 17 enfatizó este aspecto del propósito de Dios. Una y otra vez Él dice ahí: Padre, te pido que sean uno. Que sean uno. Pero ¿cómo? Él dice que sean uno, Padre, así como nosotros somos uno. Así como nosotros somos uno, que ellos sean uno. Y tenemos más de 35 mandamientos en las Escrituras que nos dicen cómo debemos relacionarnos en unidad unos con otros. Y hermanos, quiero que entiendan que una cosa es estar juntos, uno al lado del otro. Otra cosa es estar unidos. Eso tiene que ver con el corazón. No es algo geográfico, uno al lado del otro. No es algo social. No, acá estamos, creemos en el Evangelio y estamos juntos y de alguna forma nos beneficia estar juntos. No, hermandad, familia, unidad, es otra cosa. Y el tercer concepto es cantidad. Una vez más, para que Él sea el primogénito, Cristo, entre muchos hermanos. Muchos hermanos. Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas, y más que las estrellas. En el libro de Apocalipsis se nos habla de una multitud de salvos que nadie puede contar. Entonces, no debemos estar conformes con ser pocos. Debemos ser muchos. Hay muchos escogidos por ahí. Hay muchos hermanos. Hay muchos que cuando lleguemos con el Evangelio van a creer. Van a creer. Así que nosotros debemos estar preocupados por crecer. Calidad, unidad, cantidad. Conformidad a Cristo, unidad como hermanos, como familia, y después debemos ir hasta lo último
de la tierra y trabajar hasta que el último crea. Hasta que el último crea. Hermanos, si ustedes entienden esto, todo cae en su lugar. La vida cristiana no es algo tan difícil. Ser como Cristo, andar con los hermanos en unidad, predicar el evangelio buscando a los demás. Es simple y es maravilloso, ¿no? No se ahoguen con muchas cosas. Esto es todo lo que ustedes necesitan realmente, vitalmente aprender para poder vivir de manera plena conforme al propósito por el que ustedes fueron creados y salvados. Y todo lo demás que ustedes aprendan debe entrar y debe ser entendido y debe ser subordinado a esta comprensión del propósito de Dios. Hermanos, algo más. La santificación. Algunas cosas sobre la santificación. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Qué es la santificación, hermanos? Si nosotros no entendemos que la santificación es el proceso por el cual nosotros estamos conociendo y conformándonos más al carácter y la voluntad de Cristo, nos vamos a convertir muy probablemente en moralistas secos. Simplemente tratar de ser santos porque sí, es algo que no tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido. ¿Por qué debemos ser santos? De nuevo, hermanos, debemos ser como Cristo. Porque de otra manera nosotros no vamos a exaltar a Cristo como Él merece ser exaltado. Y Cristo no va a poder disfrutarnos. No vamos a ser aptos para tener la relación que el Padre quiere que tengamos con su Hijo. Ahora, ¿cómo crecemos en santificación? Pablo nos lo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Él nos dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora déjenme explicar este texto. Así es como el proceso empieza. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué significa eso? Nosotros comprendiendo la gloria del Señor contenida en las Escrituras. En el contexto, Pablo está hablando de que las Escrituras hablan de Cristo, de que Cristo es el centro de las Escrituras y que los judíos no lo entienden, pero que los cristianos sí lo entendemos. Así que cuando ellos leen las Escrituras, no ven a Cristo ahí, pero nosotros podemos hacerlo. Las Escrituras nos revelan la belleza de Cristo, la hermosura de Cristo. Eso es la gloria de Cristo, quién Él es, y todo lo que Él es hermoso, es bello. Así que mirar la gloria de Cristo en las Escrituras significa simplemente meditar. Meditar. Buscar por toda la Escritura lo que Dios nos ha revelado acerca de quién es Cristo, acerca de su belleza, acerca de su voluntad. Y cuando esto sucede, Pablo dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué, hermanos? La santificación acá no se describe como un gran esfuerzo, ¿no? No se nos dice que debemos escalar montañas, no se nos habla de que debemos lacerarnos la espalda para ser santos, se nos dice que para ser más como Cristo, para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, todo lo que debemos hacer es mirar. Mirar, hermanos, qué simple. Mirar. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que simplemente mirando seamos transformados? Mirando la gloria del Señor somos transformados. Significa somos cambiados. Llegamos a ser personas diferentes a las que éramos antes. Somos cambiados.
de gloria en gloria, es decir, un proceso glorioso de transformación en el que cada vez nos asemejamos más a Cristo. ¿Cómo puede suceder todo esto tan solo mirando? Hermanos, porque así es como funciona. En la medida en que nosotros miremos, vamos a conocer al Señor. Y en la medida en que nosotros lo conozcamos, más lo vamos a amar. Y mientras más lo amemos, más vamos a querer obedecerlo. Mientras más lo conozcamos, más vamos a admirarlo, más vamos a estar capacitados para decir, no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Todo tiene que ser para su gloria. Él es digno de toda devoción, de toda obediencia. Nadie se puede tan solo comparar con Él. En la medida en que nosotros lo veamos y veamos su belleza, más vamos a empezar a tener el mismo juicio y la misma experiencia que tanto el Padre como el Espíritu Santo tienen acerca de Él. ¿Se dan cuenta? Y en la medida en que eso sucede, nosotros más vamos a desear ser como Él, agradarlo a Él, obedecerlo a Él, ser solamente de Él, tener una relación fuerte con Él. ¿Se dan cuenta? Hermanos, una sola mirada a Cristo, una mirada con los ojos del corazón, revelación, conocimiento real, espiritual de quién es Cristo, va a lograr infinitamente más que 1000 latigazos de la ley. La ley no te puede cambiar, la ley no te puede ayudar, la ley solamente te muestra cuál es el camino, te dice cuando te señala tu falta, cuando te saliste del camino, y te aprueba y te alaba cuando estás bien, pero no te puede ayudar, no te motiva. Solamente conocer a Cristo va a motivarte. Las iglesias más santas, más felices, más fuertes, más poderosas, no son las que mejores hablan de la ley o las que más entienden los detalles de la ley, son las que más conocen a Cristo. ¿Ven? Todo tiene que ver con Cristo. Todo es Cristo y todo simplemente gira alrededor de Él. Ahora, algo más. La gran comisión es buscar a la familia. Estamos buscando a la familia. Y nosotros sabemos que no todos van a responder al llamado, pero algo muy importante que deben entender. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, Pablo afirma acerca de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Hermanos, nada debe debilitar en su comprensión este texto, la verdad de este texto. Cada hombre ha sido creado para Cristo. Cada hombre ha sido creado por Dios para exaltar a Cristo. Cada hombre debe exaltar a Cristo. Y cada hombre es llamado a exaltar a Cristo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ir hasta lo último de la tierra y decir lo que Pablo dice en Hechos capítulo 17. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque es el deseo de Dios que todos sean salvos. Ahora, no todos van a responder, no todos van a salvarse, pero nosotros debemos invitar a todos. Todos han sido hechos para exaltar a Cristo. Y si no lo hacen, es su culpa. Pero nadie va a tener excusa. Y es más, nadie tiene bíblicamente el derecho de ir a la condenación. Porque Dios ordena en amor a todo hombre en todo lugar que vuelva a Él, que se reconcilie con Él y que dé gloria a Cristo. Así que cuando nosotros evangelizamos, estamos llamando a todos. Vengan a dar gloria a Cristo. Les decimos, ustedes fueron hechos por Cristo y para Cristo. Ustedes existen para Él.
fueron hechos para Él. Este es el sentido mismo de su existencia. Y Dios los está llamando a que vuelvan a Él. Y es muy, muy importante entender eso. Ahora, hermanos, para terminar, ¿cómo va a ser? ¿Cómo termina la historia? Nuestro Señor, vamos a ponerlo así, la historia termina en cielos y tierra nuevos, Dios restaurando la creación, removiendo la maldición de una vez y para siempre. Y entonces, dos cosas van a suceder. Dos cosas. La primera es esta. Juan capítulo 17. Versículo 24. Al fin se va a cumplir esta oración que el Hijo hizo al Padre antes de ir a la cruz del Calvario. Y esta era su motivación cuando dio su vida por nosotros. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Padre, aquellos que me has dado, quiero. Sientan el peso de la oración de nuestro Señor. Deseo, Padre. Este es mi anhelo. Esto es lo que amo. Esto es por lo que pongo la vida, Padre. Quiero que estos que me diste vean mi gloria. ¿Saben qué significa eso, hermanos? No significa algo egocéntrico, ¿no? Como Dios necesitando de alguna manera que nosotros veamos su gloria para no sufrir daños en su autoestima. No significa eso, significa esto. Cristo diciendo, quiero, Padre, compartir con ellos mi esplendor. Quiero que ellos vean mi poder, mis virtudes, mis excelencias. Quiero que ellos tengan el gozo de verme y de admirarme. Quiero satisfacerlos, quiero recrearlos por siempre. Quiero saciarlos por siempre con mi gloria infinita. Todo lo que yo tengo se lo quiero dar. Hermanos, Dios no necesita mostrarle la gloria a nadie. Si Él tuviese esa necesidad, entonces Él no sería Dios. No sería autosuficiente. Dios desea mostrarnos su gloria por amor. Por amor. Él no obtiene ningún beneficio en mostrarnos su gloria. Él no obtiene ningún beneficio en última instancia al venir a dar su vida por nosotros. Si todos decimos, Señor, no te queremos y nos damos la media vuelta y nos encerramos en el infierno, eso no le va a afectar a Él. Pero Él nos amó, hermanos. Es difícil entenderlo, ¿no? ¿Cómo alguien autosuficiente puede amar con tal pasión así? Pero Él nos amó. Nos amó. Todo el beneficio es nuestro. Todo el beneficio es nuestro. Creados para la gloria de Dios y ser salvados para la gloria de Dios significa que todo el beneficio es nuestro. No es egocéntrico cuando Dios dice, voy a mostrarles mi gloria, voy a salvarlos para mi gloria. Es amor. Quiero, Padre, este es mi deseo. ¿Te sentís, estás convencido de que sos amado de esta manera? ¿Estás realmente convencido de que fuiste hecho para esto? ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo vino a dar su vida por vos para salvarte de perderte? De tener una relación con Él, de ver su gloria, de ser suyo para siempre. Todo lo que este mundo te pueda ofrecer es nada. Miren,
los que luchan con el pecado y la tentación, o los que no son creyentes y están acá, déjenme que les explique algo. El pecado no es otra cosa que el deseo torcido de obtener ciertas cosas buenas que Dios creó para nosotros. Ciertas cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, el pecado sexual, el sexo fue creado por Dios. Fue hecho por Él, para nuestro deleite. Ahora, el pecado sexual es el deseo torcido de obtener lo que Dios creó para nuestro gozo de una manera inadecuada. Y así pueden ir pecado por pecado prácticamente. Siempre buscando obtener algo dentro de esta creación. Pero todo fue hecho para nosotros. ¿Se dan cuenta? El diablo solamente puede ofrecerte lo que Dios hizo de una manera indecente, prohibida, depravada y torcida. Pero quiero que entiendas algo. Todo lo que hay en este mundo, toda forma de belleza y de placer, todo lo que el diablo, no, todo placer que el diablo en última instancia puede ofrecerte con las cosas de este mundo, no son otra cosa. Entiendan esto. No son otra cosa que carteles que nos dirigen hacia Cristo. Porque este mundo está lleno de la gloria de Cristo. Todo lo que Dios hizo en este mundo fue inspirado en Cristo. Toda forma de belleza, todo lo que tiene valor alguno, todo lo que es sabio, alegre, fue inspirado por Cristo. Es una extensión de su gloria. Y nunca lo que fue creado simplemente como un cartel para dirigirte a Cristo va a poder satisfacer tu corazón. Jamás, jamás, nunca. Eso es por un lado lo que va a suceder entonces. Vamos a ver la gloria de Cristo, vamos a ser recreados para siempre. Pero lo segundo que va a pasar, oh hermanos, es lo que Juan nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, somos hijos de Dios, pero todavía no se nota tanto. ¿Qué significa eso? Todavía no lo podemos entender, no lo podemos ver, porque aún no se ha manifestado lo que significa ser hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él. Lo segundo que va a pasar después de que nosotros veamos su gloria, hermanos, es, permítanme decirlo así, es que Él va a ver nuestra gloria. Pero nuestra gloria, en realidad, nuestra es una forma de decir, es la gloria de su misma imagen en nosotros. Es la gloria que Él puso sobre nosotros. En palabras de Ezequiel, capítulo 16, mi hermosura que yo puse sobre ti. Mi hermosura que yo puse sobre ti. Oh hermanos, cuando nosotros seamos como Cristo, Él nos va a ver. Y todo lo que Él vea en nosotros va a ser tan atractivo para Él. Todo lo que Él vea en nosotros va a ser hermoso para Él. Y entonces, oh hermanos, Él va a deleitarse en nosotros. Ahora Él se deleita en nosotros, pero también tiene bastante misericordia. Nos ama y se deleita en nosotros, pero nos ama teniendo que tener mucha paciencia con nosotros. Pero entonces ya no va a haber miserias. Ya no va a haber defectos. No va a haber ninguna fealdad ni deformidad en nosotros. Todo lo que Él vea va a ser perfección absoluta. Y entonces Él va a elogiarnos. Él va a admirarnos. Él va a amarnos con amor de gran deleite, y Él va a alabarnos, y Él va a caminar con nosotros por los siglos de los siglos de los siglos.
Y he aquí el cumplimiento pleno del propósito eterno de Dios. Los hijos adoptivos de Dios brillando con el resplandor de la gloria de su hermano mayor. En la medida en que lo vemos, somos cambiados a su imagen y reflejamos esa imagen. Y en la medida en que Él nos ve, Él nos ama. Oh, qué maravilloso. Qué maravilloso. Entonces, Isaías capítulo 62 dice, serás llamada. Serás llamada. Esto es lo que dice el Señor al fin a su pueblo. Serás llamada Hephzibah en hebreo, que significa mi deleite está en ella. Mi deleite está en ella. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Oh hermanos, qué maravilloso. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Hermanos, si ustedes entienden esto, miren, sin revelación no hay convicción. Y sin convicción no hay acción, no hay determinación. Necesito tener revelación del propósito eterno de Dios para estar convencido de para qué existo, para qué existe la iglesia, para qué existe el mundo, por qué todo lo que pasa. Y entonces mi vida va a cambiar. Entonces vamos a empezar a trabajar. Como dice el dicho criollo, sin definición no hay obra. Una vez que entendiste el plano, una vez que entendiste de qué trata todo, ahora sí podés trabajar. Hermanos, mis palabras finales. El Padre está enamorado de su propósito. No se le podría haber ocurrido a su omnisciencia y perfecta sabiduría algo mejor. Y su corazón infinitamente amoroso y puro no podría haber deseado, no podría haber creado un propósito más noble y más feliz. El Padre está enamorado de esto. El Hijo está enamorado de este propósito. Él puso su misma vida, Él se encarnó para siempre, a fin de que se cumpliera el propósito del Padre. El Espíritu Santo está enamorado de este propósito y trabaja sin cesar en nuestras vidas para hacernos como Cristo, para que podamos exaltar a Cristo. Los ángeles están enamorados de este propósito y ahí están contemplando y mirando como siervos de Dios lo que Él hizo con nosotros y lo que va a hacer con nosotros. Enamórense ustedes también. A veces cuando veo mi vida, veo nuestra iglesia, veo tanta pobreza, tanta debilidad, tanta sencillez, tanta pequeñez. Y a veces comienzo a acostumbrarme a ciertas verdades y a la rutina cristiana, por así decirlo, y todo pareciera ponerse un poco monótono. Pero eso sucede cuando pierdo de vista el propósito de Dios. Cuando lo veo, eso que parece pequeño, que parece tan simple, de pronto se ve como la cosa más importante que está sucediendo en el universo. De pronto entiendo que esta pequeña reunión de hombres débiles reunidos es lo que el Padre soñó. Es aquello por lo que el Hijo derramó su vida hasta la muerte. Es en lo que el Espíritu Santo trabaja con gozo. Oh, hermanos, nunca sucedió nada simple y sencillo entre nosotros. Jamás tuvimos un solo encuentro ordinario, ¿se dan cuenta? Nunca. Nuestras conversaciones nunca son triviales. Todo lo que sucede, hermanos, entre nosotros es tan importante, tan importante. Entiéndanlo, créanlo, vívanlo, sean como Cristo, para caminar con Cristo, estén juntos y busquemos a todos los demás. Amén. Vamos a orar.
Oh Señor. Oh Señor, oh Señor. Oh Señor. Que nosotros vivamos, Señor, en armonía con tu propósito. No queremos otro. No queremos inventar algún sentido para nuestra vida aparte del que ya tiene. No se nos ocurre algo mejor, Señor. Ni se nos podría ocurrir algo mejor. Oh Señor, oh Señor, Señor, te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Y queremos, sí queremos, Señor. Sí queremos caminar con vos. Sí queremos caminar con vos. Oh Señor, y jamás apartarnos, jamás extraviarnos. Bendito sea tu nombre entre nosotros. Amén.